Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes, que como de costumbre vamos a empezar recordándole a ustedes las empresas que auspician este programa de lunes a viernes, que son Hey, un corredor de propiedades muy efectivo, se encarga de pocos pedidos de arriendo, de compra-venta y por consiguiente tiene resultados bastante más rápido que otros corredores. Tiene métodos especiales, trabajan de lunes a domingo y está a su disposición para vender o arrendar de una vez por toda esa propiedad que tiene estancada en un solo lado. Sigo con Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar pisos o cambiarlos, muebles de cocina, ahí requiere modelistas especializados, pintura, arquitectos para remodelaciones mayores y todo eso, amigos míos, ustedes pueden encargarlo una o dos de esas operaciones o todas ellas según lo que usted quiera hacer. Son profesionales, la empresa está siempre ahí, responde ante cualquier situación. Continúo con método EVE, el método traído de Corea del Sur, que efectivamente elimina esa guata que usted no ha podido eliminar ni con la dieta, ni corriendo, ni con ejercicio. Aparece de nuevo, no termina nunca. Bueno, hay métodos especiales para eso. Se desarrollaron en Corea del Sur, se trajeron a Chile, los imparte el método EVE en 3 locales, situado uno en Concón, otro en Vitacura y el tercero en Los Ángeles. Entre el sitio y vea los detalles. Apareció entre paréntesis mi lapicero que les conté que se me había perdido de una manera misteriosa. Bueno, eso. Y vamos a entrar en materia ahora, en un programa que este sí que yo creo que va a ser más corto. Aparentemente, si las cosas siguen como han estado en la guerra entre Irán y Estados Unidos, aunque es difícil saber cómo va a continuar esto, porque, bueno, ya les voy a explicar un poco más adelante. El hecho es que por el momento se teme o se está seguro que viene una nueva alza de benzina, porque, una vez más, el estrecho de Hormuz no pueden pasar barcos petroleros. Uno que trató de pasar voló en pedazos, se topó con una mina. Imagínense además un barco cargado con petróleo, la explosión. Tiene que haber habido una tremenda mortandad en ese barco, espero que no. Entonces va a subir. Se está hablando de que fácilmente puede subir 100 pesos el litro de benzina, porque ya estaría en los $100 el barril. Puede seguir subiendo, puede bajar un poco, pero la cosa es muy inestable, muy volátil, y la diferencia es que pareciera que en esta oportunidad el gobierno está estudiando algún grado, dije algún grado, una compensación haciendo uso del famoso MEPCO, que es este mecanismo que sigue funcionando, dijeron en el gobierno, que es una manera de decir no lo hemos desechado. Quiroz dijo eso, el MEPCO sigue funcionando. Quiroz, el ministro de Hacienda, no por nada dijo el MEPCO sigue funcionando. Así que pareciera que hay la idea, se está estudiando, eso dijeron, de compensar siquiera parcialmente esa alza. Lo cual ha generado un debate, una discusión entre quienes dicen que simplemente hay que dejar que el mercado opere. Otros dicen de que los dineros tienen que dedicarse a cosas más urgentes, como por ejemplo para compensar los daños que siempre producen los temporales, a pesar de los beneficios mucho mayores que traen. Voy a volver a ese tema más adelante. Y piensen ustedes lo que significa compensar el costo de la benzina. ¿Saben ustedes lo que significa? Significa $100 millones a la semana. Para que ustedes lo vean en términos de anuales, como se hacen siempre los cálculos y se dan las cifras siempre teniendo de referencia un año en economía. Bueno, 100 multiplicado por 52 da $5.200 millones para compensar. ¿Y para compensar a quién? A los automovilistas. O sea, con todo respeto, yo creo que si hay que compensar, ayudar parcialmente siquiera a paliar, palabrita es verbo que gusta tanto en Chile, paliar, o sea, no resolver algo, sino que más o menos paliar el costo de la benzina sería
Yo creo que para actividades básicas para el funcionamiento del país, como son el transporte colectivo de gente, los buses interprovinciales, los buses interurbanos, el transporte carga, o sea, ahí pues, se podría subvencionar parcialmente el diésel y solo para los camioneros. No sé cómo se podría arreglar eso. Pero yo creo que las personas que, bueno, el transporte colectivo también involucra los taxis, los Uber, cosas como esas. Pero el automóvil del ciudadano privado, con mucho respeto, estimados amigos, acostumbrados como están los chilenos ya a ir al kiosco de la esquina en auto, bueno, llegado el caso, si no quieren o no pueden pagarlo, usen el transporte colectivo. O sea, aquí estamos ante una cosa mucho más seria que la comodidad de andar en auto y a un precio que a usted le parezca razonable. Aquí está en juego la reconstrucción de este país. Está en juego la gente que sufrió demasiado con el temporal. Está en juego muchas cosas más en todos los ítems de la vida nacional que tiene que afrontar el gobierno. A mí no me parece. Si usted quiere seguir usando su auto, usted es dueño, pague pues. O no lo use. No tiene sentido. No tiene sentido gastar 5.200 millones de dólares al año para que doña Juanita pueda usar su papú sin pagar tanto en la bomba. No me parece. Me parece que es completamente desproporcionado. Desproporcionado. La gente dirá, bueno, pero es que yo lo uso para trabajar. Bueno, todo el mundo usa el auto, supongo yo, para ir a un lugar a otro por una necesidad. Habrán algunos tontones que se suben al auto para dar vuelta a la manzana nada más porque les gusta manejar, pero deben ser una minoría muy pequeña. La gente, todos usan el automóvil para ir a algún lugar por alguna razón. Pero resulta que hay otros medios. Váyase en bicicleta, váyase caminando, váyase en taxi, váyase en micro, váyase en el metro. Ahí está el metro. O póngase de acuerdo con un vecino que sale a la misma hora que usted para pagar entre ambos la benzina. Pero no puede estar supeditándose las finanzas de una nación con problemas graves en educación, en reconstrucción y tantas cosas más, en salud, para que doña Juanita pague menos. Además, esto sí que es regresivo porque normalmente los que gastan más benzina son las personas con plata que tienen estos autos gigantescos con motores de 4, 5, 6 litros el motor que gastan benzina como país en guerra. Entonces, ayudemos a la doña Juanita Pituca a que ande en su 4x4 de 40 millones de pesos sin pagar tanto. No me parece una locura. Y que el país entero se haya acostumbrado a eso y por lo tanto hay una masa crítica de gente que le querría que le costara menos la benzina. Luego, bueno, ¿para qué están los gobiernos? Sino para hacer lo que es necesario. No necesariamente lo que quiere la señorita Juanita, don Juanito, don Pepito. Así que yo creo que van a ir a una solución intermedia. Si sube mucho más la benzina, depende, entre paréntesis, de lo que pasa en Medio Oriente. Van a, como un gesto, más que nada, van a hacer alguna ayuda, pero por supuesto, inmediatamente van a salir la oposición y otros a decir, ¡insuficiente! Esto es... Ahí no van a hablar de la cosa regresiva que implica subvencionar la benzina. Ahí se les va a olvidar el concepto que usan para tantas cosas, que esto es regresivo, que esto de bajar los impuestos para los ricos, que es regresivo, que es regresivo. Aquí se van a olvidar. ¿Por qué? Porque están mirando a la galería y ven que mucha gente quisiera que se les ayude a pagar la benzina de su papú. Entonces van a gritar insuficiente. No, yo creo que no debiera y que la gente tiene que acomodarse a las situaciones reales de las cuales no es responsable ni el país, ni el gobierno, ni nadie del territorio. Son cosas mundiales y buena, mala cueva nomás, po. Eso es. No podemos seguir funcionando como cabros chicos que esperan que la mamita o el papito, digamos, les ayude a hacer las tareas, les ayude a todo, que estén siempre cayendo bonos, que estén cayendo subsidios, que estén cayendo perdonazos, que estén cayendo borronazos de esa especie de cornucopia infinita que sería el Estado. No es una cornucopia infinita de la cual broten bienes infinitamente, eternamente, sin jamás agotarse. No. Y no debe ser.
Hay una mentalidad profundamente distorsionada en esto de estar esperando eternamente eso que dicen, ayuda de las autoridades, estamos esperando que las autoridades. No, las autoridades no son para ayudar a doña Juanita ni a nadie en estas materias. Cosas que se debe uno acomodar a los hechos. Como una persona mayor, madura. El único subsidio que yo entendería es uno que tiene que ver justamente no con la doña Juanita, sino que con todo el país. El transporte de carga y el transporte público. Ahí sí, porque es necesario para la economía. Y hasta cierto punto nomás. También eso es discutible, pero llegado al caso, solamente ahí debería concentrarse alguna ayuda si es que se va a hacer, porque sale muy caro. Y hay que hacer los números, ver si el costo de subsidiar en algún grado la benzina o el diésel en este caso, es preferible, es menor al costo de no hacerlo, en términos del aumento del costo del transporte y eso repercute en el resto de la economía. Eso es una cuestión de matemática, no es una cuestión de ponerse a pensar con el corazón, hay que pensar con la cabeza y con la calculadora. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se resuelve esto. Lamentablemente en estas materias tiene que considerarse siempre eso que llaman el factor político. El factor político. O sea, darle en el gusto al público que eventualmente va a votar mañana. Darle en el gusto, por lo tanto, a la famosa doña Juanita. Darle en el gusto hasta cierto punto a gente, a políticos del propio sector del gobierno para que no salgan a tontear en los medios de comunicación. Hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Lamentablemente un país no puede funcionar como un ente, como una organización comercial que simplemente ve las cifras. Tiene que funcionar tomando en cuenta los gustos, los deseos, los reclamos, los reproches de la gente, de los ciudadanos. Pero hay un límite para eso. Y ese límite lo da esta cifra. 100 millones de dólares a la semana. Me parece una locura. Bien. Esto con el alza de la benzina. Pero como les decía, este alza de la benzina, el grado en que suba el precio, depende de lo que esté pasando en Oriente. Y resulta que después de como casi 2 semanas de bombardeos nocturnos contra instalaciones iraníes, una vez más Trump suspendió para ir a la mesa de negociaciones. Una cosa, bueno, hay muchas explicaciones para esto, o más bien dicho, hay 2 explicaciones, las más importantes para esta suspensión. Una es que es la manera como cree Trump que se pueden manejar estas cosas, como si fuera una negociación comercial. Entonces, el garrote y la zanahoria. Pero aquí esto no vale con los musulmanes fanáticos que manejan Irán. No, esto de la negociación comercial no funciona. Lo único que logra, si es por esa razón, es que le da otra vez tiempo a los iraníes a que recojan los platos rotos, a que se reorganicen, a que sigan, digamos, avanzando en su plan evidente de producir una bomba nuclear, o varias, más bien dicho. Si uno inicia una guerra, la tiene que terminar con la mayor fuerza y brutalidad posible, para terminarla antes, precisamente. Aquí hay una paradoja que quizás ustedes van a considerar inaceptable, porque yo sería un ultraderechista. Mientras más violenta una guerra, menos dañina es, porque termina antes. Estas guerras que no terminan nunca, que la tregua, que graduemos los bombardeos, que graduemos esto, como le pasó a Estados Unidos en Vietnam, lo único que hacen es prolongar, dejar abierta la herida y muere al final mucho más gente. Mucho más gente. Una guerra rápida, violenta y decisiva, bueno, como toda guerra es brutal, muere gente, se destruye propiedad, pero mientras más rápido, mientras más intenso el golpe, sin interrupciones hasta el final, se logra derrotar antes al adversario y se logra, por lo tanto, terminar con el proceso de la guerra. Eso lo sabe cualquier militar, creo yo. La gradualidad, las interrupciones, las treguas. ¿Qué ha logrado Trump con eso? ¿Acaso han cambiado sus puntos de vista? Al contrario, en Irán, en este momento, los que mandan no son los civiles, que además uno no sabe qué pensar de ellos, pero lo que está claro es que la Guardia Revolucionaria Islámica están decididos a llegar hasta el final de los tiempos. Pues, es una postura religiosa, absoluta.
Para ellos no valen los cálculos de cuánta gente ha perdido o que nuestros compatriotas, si es que los ven a los demás iraníes como compatriotas, se van a quedar sin electricidad, sin agua, se van a morir de hambre literalmente. O al ser bombardeadas las instalaciones civiles va a morir un montón de civiles, inevitablemente. No les interesa ese factor humano, como no les interesa en Rusia tampoco. Ya vamos a hablar de eso. Nunca les ha interesado. Entonces, tira y afloja, suspendamos, y entonces 2 meses de tregua, 1 mes de tregua, y conversemos, y siguen ganando tiempo los iraníes para producir su bomba nuclear, siguen rearmándose, siguen recibiendo ayuda de China, que se hacen los pacifistas, pero ayudan a Irán, como ayudan también a Rusia, a seguir la guerra. Entonces es una locura. Esa es una posibilidad. Entonces que sea una decisión torpe de la dirección política militar norteamericana. Decisión torpe originada además por otra cosa, porque en un país como Estados Unidos, cuando empiezan a llegar algunos muertos, aunque sean pocos en relación a la cantidad de muertos que es normal de una guerra, empieza la gritadera. Ya están volviendo nuestros niños en bolsas de plástico. Hay que parar la guerra. La otra explicación, estimado amigo, la estuve estudiando hoy día antes de hacer este programa, la había visto antes, examiné varias fuentes de información más. Trump estaría siendo informado, si es que no lo sabía ya, que el stock de armamento, en este caso básicamente bombas de todo tipo, de Estados Unidos, se está agotando. Usaron miles de ellas en la campaña anterior, otras las mandaron en su momento a Ucrania y temen, no es que no les quede nada, pero se está agotando y temen que llegue un momento, esto es lo que le dijeron los altos mandos norteamericanos del ejército a Trump, que si hay otra emergencia militar, voy a poner un ejemplo cualquiera, China atacando Taiwán, y nosotros decidiéramos tomar parte en esto, no vamos a poder porque en ese momento ya vamos a estar con las bodegas vacías. Eso lo dicen en un momento, en otro momento dicen no, si nosotros tenemos un stock suficientemente grande, pero uno tiende a pensar de que si algún jefe militar norteamericano tocó ese tema, no es por hacer un chiste. Entonces habría un problema de stock. Habría además un problema de que no se ve claro cómo podría vencerse a Irán, cómo podría lograrse la derrota, o en otras palabras, la rendición, cosa que no va a ocurrir, de los musulmanes, de los que dirigen Irán, bombardeando, destruyendo cosas. No es destruyendo que usted gane una guerra. No es destruyendo más de lo que le destruyen a usted, que usted gane una guerra, porque si fuera el caso, Estados Unidos habría ganado la guerra de Vietnam. Le infligió 20 veces más bajas a Corea del Norte de las que sufrió Estados Unidos. ¿Pero quién ganó? Norcorea. ¿Por qué? O sea, Norvietnam. Porque ellos lograron sus objetivos políticos militares, que era unificar toda la península de Vietnam, todo el territorio vietnamita bajo el dominio comunista. Lo lograron. Eso es una victoria, no importan los muertos. A ellos les importa muy poco, además. En estas culturas políticas absolutas, como Rusia, como China, como Corea del Norte, les importan un huevo los muertos. Son material de desecho, desechable. Se pueden desechar. 10.000 muertos, 10 millones de muertos, no importa, la cuestión es que ganamos. Eso es. No en Estados Unidos, no en Occidente, tenemos otra cultura acá. Aquí importa la cantidad de muertos. Pero con puro bombardeo, hacerle daño, destruirle más personal militar, destruirle más plantas de fabricación de elementos militares. Todo eso no cambia. Eso es herir más al adversario, hacerlo sangrar más, pero no lo derrota. Entonces, ahí están, viendo que su bombardeo, tal como es ahora, no es suficiente. Entonces vienen algunos y dicen, lo que pasa es que tenemos que hacer el propio Trump lo ha sugerido casi directamente, tiene que ser un bombardeo tan terrible, tanto más masivo, que ya simplemente Irán no tenga medios para resistir y se destruya por dentro y se produzca un motín de la ciudadanía, etc. Pero eso tendría que ser un bombardeo 10 veces mayor que el de ahora. Y tal vez no tienen 10 veces más bombas, no tienen 10 veces más decisión,
no tienen 10 veces más, como diríamos, sustento político. Tendría que ser una verdadera aniquilación. Yo no sé si eso es posible desde el punto de vista técnico-militar ahora, con los recursos que tiene Estados Unidos, a pesar de lo grandes que son sus recursos, no son ilimitados. ¿Cuánto más puede resistir Irán? Pueden resistir todo el tiempo el mundo porque su élite no le interesa ese punto de vista. Ellos están imbuidos, están dentro de esta burbuja religiosa, una burbuja impenetrable. Mientras ellos sigan en pie, gobernando y siguiendo adelante con su proceso nuclear, que es lo que está pasando, son vencedores. En este momento yo declaro, aquí y ahora, como hice hace algunas semanas atrás, que Irán está ganando esa guerra. No importa cuántas bajas sufra, no importa cuánto le destruyan, pero está manteniendo sus objetivos políticos militares y Estados Unidos no. Ni siquiera los tiene claros Estados Unidos sus objetivos políticos militares. Pero si los tuviera, da lo mismo, porque no los ha logrado. No ha logrado que Irán se rinda, entregando su uranio, terminando con su industria misilística. No lo ha logrado. Por lo tanto, están derrotados por mucho daño, por mucha destrucción que le inflijan a Irán. Hasta este momento, Irán está ganando esa guerra. Y Estados Unidos, para ganarla, tendría que ser otro país, tendría que tener otra conducción política. Tendría que, digamos, ya comprometerse en una forma mucho mayor. Tendría que aceptar una mucha mayor cantidad de víctimas. Han tenido ahora menos de una docena de muertos, no es nada. Muchos heridos, pero en una guerra que es una docena de muertos. Eso muere en una hora en Estados Unidos en accidente del tránsito. Pero la cultura norteamericana, que no vuelvan nuestros chicos, como dicen, en bolsa de plástico, impide, digamos, ir con tutti y finalmente terminar con el régimen. No. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Más aún, y aquí termino, estimado amigo, este temita, ni siquiera sabemos si es verdad que Trump está suspendiendo para nuevas negociaciones, porque parece que los iraníes están dispuestos. Marco Rubio dijo, todos los días nos ruegan que lleguemos a un buen acuerdo. ¿Quiénes le ruegan? A lo mejor alguna señora que vive en Teherán, pero no la cúpula militar. A lo mejor todo esto es un cuenteo y mañana bombardean hasta con armas nucleares la montaña esa donde están la producción de uranio enriquecido, donde se supone que está guardado el uranio enriquecido. Así que por eso, volviendo al tema del valor de la bencina, no podemos saber exactamente qué va a pasar. Lo único que sabemos es que no va a bajar por ahora, que lo único que puede pasar, lo mejor que podría pasar es que se estancara más o menos en un valor tal que aquí en Chile llegara a costar como máximo 100 pesos más el litro, que ya es mucho. Porque 100 pesos más el litro significa que usted que le echa 30 litros, bueno, multiplique 30 por 100. Es harta plata, ¿no? Son 3 lucas más. Claro, 3 lucas más. Al final de cuentas no es tanto, considerando que usted gasta miles y miles y miles de pesos igual toda la semana en benzina para su auto. No sé si 3.000 pesos está en la diferencia para un particular. Otra cosa es con el transporte público, como digo, donde ahí se consumen muchas más cantidades de benzina por los kilometrajes. Bueno, vamos ahora a volver a temas puramente nacionales. Y antes de eso sí, les voy a recordar una empresa chilena de carga internacional que trae desde Estados Unidos a Chile, atendiendo tanto a empresas, cargas grandes, como a particulares, cargas pequeñas. O sea, cualquier cosa que usted compre en Estados Unidos. No necesita ser algo grande, pesado, no necesita ser un refrigerador de 10 pies cúbicos o 20 pies cúbicos. Puede ser un anillo de compromiso, puede ser una bicicleta, puede ser un sombrero tejano, lo que sea. Lo van a atender con la misma presteza y la misma diligencia con que se atiende a las grandes empresas. Fastmark.cl. Continúo con Compreoro. Recuerden que el oro no solamente ha subido de valor y es una tremenda inversión, lo mismo la plata, sino además va a valer aún mucho más porque muchos signos indican que el oro va a adquirir una nueva, renovada y poderosa presencia en el tema de las finanzas mundiales, en el comercio mundial. Va a funcionar con una presencia mucho mayor de la que ha tenido hasta ahora, donde la gran base del comercio mundial ha sido y es el dólar. Pero hay
otros proyectos, hay otras intenciones, políticas económicas, por ejemplo, de China, que está aumentando 10 veces su stock de oro. Todo esto no es casual. El oro, estimado amigo, cada vez va a valer más. Lo mismo el otro metal precioso, la plata. Aquí, como ya les he mostrado, hay un lingote de plata de 1 onza. Vale mucha plata. Usted se mete unas pocas de estas en el bolsillo y tiene una fortuna en el bolsillo. Compreoro.com. Todos los lingotes, tanto de oro como plata, están certificados por la Universidad Católica. Aquí les muestro el certificado, que tienen 99% y más de pureza. Sigo con AutoWolf, una empresa muy interesante, estimado amigo, y única, que viene a su casa a dejar como nueva la carrocería de su automóvil. ¿Cómo lo logra usted? Usted simplemente le saca unas fotos a su auto, las partes que están feas que usted quiere arreglar, las manda a AutoWolf. En AutoWolf le hacen un presupuesto, usted no se ha movido de su casa, no se ha movido de su escritorio, van a su casa, todavía sigue usted sin moverse, sin molestarse, y en 24 horas frente a sus ojos dejan la carrocería como nueva. Si acaso es necesario un trabajo mayor que requiere ir al taller, usted no tiene que molestarse tampoco en ir a dejar el vehículo, se lo vienen a buscar, y luego cuando está listo, a los 2-3 días, no se demoran más, se lo van a dejar donde usted quiere. Más aún, a los clientes se les regala, con que mencionen que llegaron por este programa a AutoWolf, una aspiradora de estas chiquititas que se usan para limpiar los autos, el piso del auto, todo lo que se junta de tierra, qué sé yo, porque, ¿no es cierto?, uno no se limpia los zapatos antes de entrar al auto, o los tapices se empiezan a llegar de lesera, papelitos. Bueno, le regalan una de estas aspiradoras manuales para el automóvil. AutoWolf.cl, que además tiene una automotora, compra-venta de vehículos usados, mercado que obviamente conocen súper bien, porque muchos de los clientes que arreglan su carrocería es para venderlo. Y termino, amigos, este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a estos artistas del flamenco, un arte precioso, amigos míos. Música, cante, baile, muy hermoso. Están disponibles para funciones privadas en su casa, para un evento familiar, para empresas, para restaurantes, para lo que sea. Ellos ponen el equipo, usted no tiene que molestarse en nada, usted simplemente los contrata para que vayan tal día, a tal hora, a tal lugar, y ahí van a estar. Bien, continúo ahora con Chile. Hubo una denuncia de un diputado republicano de que Gendarmería habría autorizado una ceremonia mapuche, me parece, en el hospital donde se encuentra el asesino del carabinero que mataron hace poco y que también participó en el asesinato de otro carabinero antes y que por eso estaba siendo buscado. Y al atraparlo fue que el tipo disparó y mató a otro carabinero. O sea, es un asesino, un criminal. Y se le habría organizado una ceremonia. Y Gendarmería habría autorizado eso y la ceremonia se habría efectivamente celebrado el día 17 de julio entre las 10 y las 11 de la mañana. Ahora, fuera de eso, hubo una visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos para ir a ver el estado de salud, a ver si se encontraba bien atendido el señor Cancino. Entonces, eso produjo muchas críticas. Una vez más se salió a relucir el tema de cuál es la razón de ser de este Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces ellos salieron a hacer declaraciones. Dijeron que por un mandato legal ellos tienen que ir a ver el estado en que cómo se encuentra, incluso cualquiera que sea la persona, y en este caso esa cualquiera que sea la persona es un asesino. Pero ellos, según dicen, por mandato legal tienen que ir a verlo, así como también fueron a ver al carabinero herido, tanto el que está vivo como el que murió. Yo no sé si existe ese mandato legal, pero el hecho es que resulta poco aceptable desde el punto de vista de la opinión pública que se hayan apresurado. Creo que fueron primero a ver a Cancino, después al carabinero. Alguien les debe recordar, oye, vamos a ver al carabinero también, si no nos van a pelar. Bueno, ya conocemos cómo es el instituto.
Ya sabemos cuándo es que se suben por las paredes, ya sabemos qué clase de personas trabajan ahí, ya sabemos lo inútil que es, porque aquí no hay atropello de derechos humanos todos los días en forma tan masiva, y si fuera así tampoco podría existir entonces un Instituto Nacional de Derechos Humanos, un régimen que estuviera atropellando, como ocurre en los países comunistas que tanto admiran muchos miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si hubiera realmente una situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo primero que desaparecería del organigrama público sería el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pues. Existen porque no hay violaciones a los derechos humanos masivos de ninguna clase. Entonces ellos andan viendo violaciones donde creen que los pueden haber para justificar su existencia. Entonces fueron a ver si Cancino estaba bien de salud, si este niño lo están atendiendo bien. Pues sí, pues. Ahora lo de Gendarmería, si efectivamente es así, yo tengo que aceptar los datos que aparecen en la prensa. Me parece que hemos llegado ya a extremos impresionantes de infiltración de las sensibilidades alternativas y progresistas en el funcionamiento del Estado. O sea, Gendarmería, que le vayan a celebrar una especie de machitún al señor Cancino. Quizás a felicitarlo por su combate contra las fuerzas represivas del mal. Hemos llegado a eso. Estas distorsiones uno las ve en todo orden de cosas. En la manera de pensar, de interpretar, de evaluar las cosas que ocurren, uno ve estas distorsiones entre los estudiantes, entre ciudadanos comunes y corrientes, entre políticos, todo el mundo al revés. Como he dicho aquí muchas veces, aquí hay una sección de este país que vive en otra galaxia. Lo que para nosotros nos parece evidentemente mal, para ellos es al revés. ¿Se acuerdan del tema que conversamos la otra vez respecto a que era, según estas personas de esa otra galaxia, era una tortura hacer escuchar a la madre que está por hacer abortar un feto, hacerle escuchar los latidos del corazón del feto? Era una tortura para la madre, no para el niño que iba a ser destrozado dentro del vientre materno. Bueno, eso es una inversión que uno ni siquiera la puede discutir, eso no hay ahí espacio para acuerdo o para conversaciones. Es una mirada completamente distinta, como que fueran de otro planeta. Simplemente, son de otro planeta en cierto sentido. Y para ellos nosotros somos de otro planeta. No hay punto de contacto. Cuando hay visiones tan distintas y percepciones tan distintas del mundo, no hay contacto. Entonces para algunos hay que ir a celebrar al señor Cancino. Y hay que permitirle que se le celebre. Bueno, aquí, ¿de dónde salió esta hormiguita? Dejémosla tranquilita, no molesta a nadie. A propósito de estas lluvias que por supuesto en primera instancia produjeron en los medios de comunicación el habitual número de los damnificados, porque este país es puro damnificado. Aquí usted en una lluvia le entra agua y se le arruina la alfombra y quizás también le cayó una gotera y se reventó el televisor. Usted no es una persona que sufrió daños. Mala cueva, sufrió daños. No. Usted inmediatamente entra a esta categoría propia de los chilenos, los damnificados. Y ahí se convierte en otra cosa. Una víctima es una cosa, un damnificado es otra. Es un sujeto que debe concitar la atención de los medios de comunicación, del gobierno, la ayuda, las campañas de solidaridad, es otra cosa. Y aquí parece que somos muy proclives a convertirnos de víctimas en damnificado, que es una especie de victimización institucional. Aquí no, bueno, ustedes dirán, lo que pasa es que usted es muy viejo. Yo recuerdo los tiempos en que llovía mucho más que ahora y había menos recursos, menos elementos, digamos, para la gente de bajos recursos, y había mucha gente que sufría, digamos, pérdidas de enseres, pero no se generaba esta atmósfera de victimización, porque ya eso también ya es una transformación de las cosas, se convierte en un tema psicológico, cultural y político, esto de la victimización. Todos son víctimas ahora. O sea, no tienen ninguna responsabilidad, no arreglaron los techos, pero no son responsables, son víctimas. Alguien malo, la lluvia en este caso. Luego eso pasó a la categoría de damnificado, y eso genera otra situación. Bueno, los primeros días estuvieron en eso, pero luego, de algún modo, empezó a convertirse en tema la cuestión de los embalses. Que yo lo planteé en este canal, que la lluvia básicamente es enormemente beneficiosa y que los embalses, y di una lista, los embalses cómo se habían llenado, después se llenaron aún más porque siguió lloviendo, y entiendo que la próxima semana, o sea, que esta semana en que usted está viendo este programa, van a haber más lluvia. Espero que sí.
Porque cualquiera que sean los daños de doña Juanita y los damnificados, esta categoría que ya lleva años, el hecho es que se necesita agua. Y entonces apareció el tema de los embalses. Resulta que durante el gobierno, no sé si fue el segundo o el primero de Bachelet, se habló de un programa de construir como 20 embalses. Después en el gobierno de Piñera, lo mismo, no sé cuántos embalses más también. Íbamos a construir embalses para el mundo. No se construyó casi ninguno. Se terminó uno que estaba empezado hacía tiempo, en el gobierno Boric. Otros pequeños, unos chiquititos, 2 o 3, creo, cuando mucho. De hecho, el asunto se paralizó en el gobierno Boric porque Boric, al cual alguien en Coquimbo, creo que el gobernador o alguien, una autoridad en Coquimbo, dijo, aquí hay una lumbrera, se refería a Boric, que dijo que como llueve poco, entonces no hay que tener embalse, cuando es exactamente al revés. De hecho, es para las dos cosas. Un embalse no solamente captura la poca agua que llueva porque la vamos a necesitar, sino que además controla los flujos de agua. Las dos cosas es necesario. Entonces se está hablando, se está debatiendo de si hay que construir más embalses o en realidad no hay que construir más embalses, sino que hay que mejorar los actuales. Por ejemplo, dicen algunos, haciendo que cuencas donde el agua escurre y se va al mar, finalmente vuelve de donde vino, en vez de eso se produzcan las obras civiles necesarias para que el agua de esa cuenca vaya a dar a un embalse que ya existe, pero que no está recibiendo ahora esa agua. Eso me parece que se puede hacer, y evidente, me parece lógico, pero me parece lógico que también hay que construir más embalses. Hay que hacer todo lo que sea necesario. También la desalinización se ha mencionado. También no sabemos qué situaciones va a traer el clima. No sabemos. Lo que sí sabemos, y lo saben los meteorólogos, lo saben los especialistas, es que las estructuras climáticas del planeta están cambiando tremendamente. No es solo que un año sea más lluvioso o menos lluvioso que otro. Están cambiando factores básicos, por ejemplo, las corrientes marítimas. La corriente del Golfo está cambiando. La corriente de Humboldt no sé si está cambiando, pero puede que esté cambiando también. Todas las condiciones, está el derretimiento de los polos también, aumenta la cantidad de agua en los océanos. Toda la estructura material que fundamenta el funcionamiento atmosférico, o sea, el clima, el calor, las corrientes de aire, los sistemas frontales, las altas presiones, las lluvias, las tormentas, los huracanes, todas esas cosas que son fenómenos atmosféricos, dependen de esta base material que es el agua, que son las corrientes marinas, en fin. No sabemos qué nos va a traer el clima mañana a Chile. Si vamos a tener sequías aún peores de las que hemos sufrido, que ya no solamente va a ser un caso que llueva poco, sino que no llueva nada. Entonces todo debe hacerse, no solo escoger entre una cosa y otra. O sea, a veces se puede escoger con qué se empieza primero. Mejorar los actuales embalses. Algunos se podrán agrandar, no sé. Algunos se podrán, digamos, en los alrededores, porque los embalses están en una cuenca, ver modo de que aguas que en este momento se van por otro lado vayan también, sean canalizadas hacia el embalse. Me parece lógico, muy lógico. En otras partes va a haber que construir embalses. Tal vez la idea no es construir embalses gigantes como la Paloma, sino que muchos embalses más chicos. Como sea, el tema tiene que tomarse en serio. Y tiene que hacerse de una vez por todas y no postergarse. Aquí en este país reina una indolencia, una dejación para hacer cosas, y después viene el lloriqueo y la victimización de los damnificados. O porque llueve demasiado o porque no llueve nada. Es decir, todo el tiempo tenemos damnificados porque no se tomaron las medidas adecuadas a largo plazo. Se vive en la improvisación del momento, en eso que llama paliar tal cosa, paliar tal otra. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir es que si se paran las lluvias potentes como las que tuvimos, tenemos o no tenemos más lluvia o tenemos lluvias más espaciadas y menos intensas, se va a olvidar, como se olvidan todos los temas en este país. Todos. Se olvidó el tema de las fundaciones, se olvidó el tema de los niños de Haití, se va a olvidar el tema de los embalses también. Porque somos un país tan inteligente, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en este momento en un presidente de la época de la Concertación que era capaz de pensar a largo plazo, y ese hombre se llama Ricardo Lagos. Yo siempre, no me olvido, yo no tengo tan mala memoria, no me olvido que fue el hombre que promovió este enorme contenedor de gas que está en Quintero, me parece, por el tema, los problemas energéticos,
y en ese momento parecía una cosa elefantiásica. Hicieron chistes con eso, y por Dios que ha sido necesario y útil. Hay cosas que hay que mirarlas a 10, 20 y 100 años plazo si es preciso, porque el país va a seguir existiendo. Pero no, lamentablemente, los responsables, los políticos, ya sea que estén en el gobierno o que estén en el Congreso, y desde luego los medios de prensa, se olvidan. Vamos a otro tema, a otra cosa mariposa, como dicen. Yo escuchaba eso cuando trabajaba en televisión, haciendo un programa, digamos, llamémoslo noticioso, de comentarios, el domicilio conocido, tolerancia cero, estuve en varios programas. Y escuchaba de repente la frase de un director, director o tal otro, bueno ya, pero pasemos a otra cosa mariposa, decían. No, no se puede pasar a otra cosa mariposa. Hay que seguir mirando el problema de fondo y ponerle solución, hacer lo posible, aunque no sea un tema sexy que está en los titulares. Porque construir un embalse no es un tema sexy, como repartir un bono, una ayuda, una subvención para el petróleo, para la benzina, para que la doña Juanita pueda seguir llenando su auto, su 4x4 sin pagar tanto. Claro, esas son las cosas que llegan a los diarios, esas son las cosas que discuten los políticos, no de los embalses, por ahora, por la lluvia. Después se va a olvidar, acuérdense. Acuérdense del olvido. Bueno, amigos, SLI Consultores, una empresa que está ahí para ayudarlo a que su empresa funcione mejor, revisando su logística, viendo qué está funcionando subóptimamente o de frentón muy mal, y usted está perdiendo plata, hay una hemorragia financiera de clientes y de todo, y usted simplemente no se da cuenta porque el asunto no llega a los libros, no llega a contabilidad. Ellos van a descubrir lo que está haciendo mal, le van a ofrecer un modelo alternativo para esa parte de la logística, o quizás de toda, y le van a buscar el personal adecuado. Este es un ejercicio que toda empresa tiene que hacer de vez en cuando, ojalá una vez al año, porque como he dicho muchas veces, aquí funciona la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Usted puede tener muy bien organizado algo, pero al poco tiempo empieza todo a guatearse, como se dice. Empiezan las cosas a no cumplirse, ya no se obedecen las reglas que existían, empiezan los olvidos, empiezan la flojera, empiezan la desidia, que es un pecado mortal nacional, la indolencia y la desidia, y todo se empieza a derrumbar. SLI Consultores, amigos. Ahora, para tener gente de buena calidad en los puestos de importancia ejecutivo en su empresa, necesita tener personas con talento, y no andan abundando, no llueven. Póngase en contacto con Osiris Headhunter, son especialistas en buscar personas talentosas, profesionales destacados, con toda la integridad moral, etcétera, todos los requisitos para funcionar bien en esos puestos que usted necesita cubrir con gente capaz. Osiris Headhunter garantiza que la persona que le van a elegir es la adecuada. Tanto es así que si usted por algún motivo encontrara que esa persona no le sirve, le van a buscar otra sin costo. Esa es la garantía que dan, porque la achuntan siempre, así que no hay problema. Pueden dar esa garantía. Continúo con Pontara, de la cual ya les he hablado, esta empresa nueva que ayuda a personas que tienen deseos de publicar un libro, ya sea porque quieren publicar este libro o quieren ser escritores en general y escribir muchos libros, pero no hayan cómo hacerlo, no hayan cómo partir, o tienen ya los archivos pero no saben qué hacer con ellos, saben que ir a las editoriales es casi perder el tiempo, 99 veces de 100. Le ha pasado incluso a autores célebres que los rechazaron 20.000 veces. Entonces, ahí está Pontara, los va a ayudar incluso a convertir esa idea que tiene en su cabeza en un libro, en un archivo. Luego, si ya tienen archivo, a mejorarlo. Luego, todo el proceso hasta llegar eventualmente a la publicación, estimados amigos. Pontara.cl. Póngase en contacto, pregunte qué pueden hacer por usted. Y sigo con La Bollería, una empresa de banquetería. La otra vez me daba con decir otra cosa. La Bollería, una empresa de banquetería que usted ubica en Instagram, @La Bollería Pirque. Muy eficiente, rica comida, organizan bien las cosas, tienen además un servicio de pastelería dulce que es muy, muy rico. Y he probado sus dulces deliciosos. La Bollería, Instagram, @La Bollería Pirque. Bueno, permítanme una cosa más.
antes de pasar al último tema que tengo acá, Safety First, una empresa de seguridad que realmente cumple con lo que tiene que hacer una empresa de seguridad. Investigar cuáles son los riesgos que corre su empresa, su organización, su bodega, su edificio, su condominio, lo que sea que usted quiera proteger, lo que sea que puede sufrir algún riesgo de los más distintos tipos. Eso es lo primero que hacen. ¿Cuáles son los posibles riesgos o situaciones que se pueden dar? Una vez hecho eso, ¿cómo preparar gente que está vinculada a ese edificio o a esa organización o a esa bodega? ¿Cómo prepararla para enfrentar este y este riesgo? De manera que cuando se presenta, si se presenta, en vez de estar todos corriendo así para todos lados como gallinas decapitadas, sepan qué hay que hacer, cómo hay que actuar. Todo eso es seguridad, estimado amigo. safetyfirst.cl. Bien, la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, cuyo nombre no anoté, perdóneme, dio una entrevista y dijo cosas muy razonables. Dijo que, razonable, no sé si razonable, no sé si realistas, pero en todo caso buena onda. Como, por ejemplo, decir que la violencia no es el camino para resolver los problemas, que la gente se tiene que enfrentar, hacer una mesa, conversar, ver los distintos puntos, etc. Todo lo cual suena muy bien, es políticamente muy correcto, muy adecuado. Ahora yo no sé hasta qué punto eso funciona así en estos tiempos. No funciona así en estos tiempos, lamentablemente. Yo no estoy diciendo entonces que hay que recurrir a la violencia. No. Entiéndase bien lo que voy a decir. Lo que voy a decir es lo que he dicho 1.000.000 de veces, y lo hemos dicho con Nicole también, que estamos en tiempo en que las posiciones de los miembros de esa galaxia con los miembros de esta otra galaxia son totalmente incompatibles y no hay acuerdo posible, como lo ha demostrado la historia política reciente en los últimos 4 años, por lo menos, 5 años, señorita. Usted simplemente no puede estar de acuerdo, no puede llegar a un acuerdo con una persona que quiere no arreglar un edificio, sino demolerlo. Lo pongo como ejemplo. ¿Qué acuerdo puede llegar? ¿Demolamos la mitad del edificio nomás? ¿Arreglemos la mitad, pero la otra mitad la demolemos? No. Hay cosas que son en blanco y negro. Hay otras que aceptan matices, hay otras que no. La cuestión no es esa, de si llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos. La cuestión es mantener los mecanismos no violentos que permiten una decisión en blanco y negro, señorita. Y eso se llama votaciones, el mecanismo por el cual usted fue elegida precisamente. Usted no fue elegida porque llegó a un acuerdo con los estudiantes de la otra coalición formada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y toda esa gente. No, usted no fue elegida por un acuerdo con ellos. Usted fue elegida porque obtuvo más votos que ellos. Y gracias a eso usted es la presidenta. Y lo mismo vale para la vida nacional. No podemos, y no es una cuestión de gusto, es una cuestión objetiva, no podemos ponernos de acuerdo con quienes quieren demoler completamente el sistema económico, social y político que en este momento tiene este país. Si usted no quiere demolerlo, y ellos quieren demolerlo, ¿qué acuerdo puede haber? Usted ve que no hay acuerdo en este momento, ni ahora, ni hace unos años atrás. No hay posibilidades de acuerdo. Por mucho que algunos repitan obcecadamente, porfiadamente y tontamente la idea de los acuerdos, no funcionan. Lo que usted debe, aferrarse al hecho de que estas diferencias se diriman sin violencia por medio del mecanismo llamado votación. Hace muchos años atrás, un poquito antes de las elecciones, un poquito antes del año 70, o a principios del año 70, yo venía en camino a la elección que dio como ganadora Salvador Allende. Usted no había nacido, desde luego. Me acuerdo de haber visto en el cine España una película bastante bien hecha por lo demás, que se llamaba Voto más Fusil. Porque se suponía que había que ganar las elecciones con Salvador Allende. La película era hecha por gente de izquierda, obviamente. Había que ganar las elecciones con el voto, pero luego, como quien dice, había que estar con el fusil para defender eso. Bueno, voto más fusil son incompatibles. O es el voto o es el fusil. No se suman, se restan uno al otro. Cuando usted está dispuesto a recurrir al fusil, a la violencia, lo del voto se convierte en una anécdota. Se convierte en una anécdota porque si usted pierde esa votación, entonces ahí va a valer el fusil.
Y yo me recuerdo, antes de esa votación del año 70, me voy a retrotraer ahora al año 64, cuando quizá ni sus papás habían nacido. En el 64, Eduardo Frei Montalva le ganó por pateadura a Salvador Allende. Sacó como 1,5 millones de votos Eduardo Frei y Salvador Allende un poquito menos de 1 millón. Y esa misma noche, ese 4 de septiembre de 1964, yo vivía en el centro de Santiago. Recuerdo haber visto una columna de jóvenes que fueron a instalarse. Yo fui a meterme para ver, porque siempre he sido curioso, me gusta observar el funcionamiento de la especie humana desde mi observatorio personal. Se juntaron creo que en la calle Rosa o por ahí había una sede del Partido Socialista y gritaban unos cabritos tontones: fusiles, dennos fusiles. Bueno, eso fue una payasada ridícula, pero de algún modo esos cabritos tontones, que ahora deben ser unos viejos de mierda, estaban expresando el sentimiento de aquellos que creen que es posible sumar el voto al fusil. No, o es el voto o es el fusil. El fusil tiene que sacarse de la ecuación. Si está presente, tarde o temprano esos votos no van a valer nada. Con esos niñitos era una chacota. Nadie les dio fusiles y si se le hubieran dado, ¿qué habrían hecho con los fusiles? Pero en otras oportunidades históricas, y para qué las voy a mencionar, son los fusiles los que mandan. Cuando entran a funcionar los fusiles, dejan de funcionar los votos. Cuando funcionan los votos es para que no funcionen los fusiles. Entonces, vuelvo al punto inicial, señorita presidenta de la FEUC. Aquí lo que hay que esforzarse es crear mecanismos, conceptos, sermones, prédicas, aparatajes, qué sé yo, para que se mantenga el mecanismo de que esta diferencia absoluta entre un bando y otro se dirima con voto, no con fusiles. O sea, no con violencia. Pero para eso no basta predicar de que no a la violencia. Eso lo puede hacer el obispo Talca. Amados hermanos, estamos aquí reunidos. No, no sirve eso. No sirve. Piensa usted además que sus oponentes en la universidad y los habitantes de esa galaxia en relación a todo nuestro país creen en la violencia revolucionaria, pues, si lo dicen, hablan violencia revolucionaria. Violencia. Hasta el Boric hablaba de la violencia revolucionaria. O sea, si no ganamos con los votos, porque la gente es tan estúpida, ¿no? Nosotros somos los iluminados, entonces tenemos que recurrir a la violencia, ya sea a balazo, ya sea con toma, ya sea con funa, ya sea con usurpaciones de terreno, ya sea con simplemente no obedecer las reglas, ya sea con una presencia masiva para echar abajo un gobierno como pretendieron hacer con Piñera. Eso es violencia. Violencia no es solamente un palo en la cabeza, es cualquier mecanismo que rompe las normas de convivencia y las normas legales, aunque no haya ni un disparo. Eso es violencia. Romper el contrato social, por así decirlo. Eso es violencia, aunque no haya un disparo. Usted la debe haber visto y vivido y experimentado en la universidad. La violencia entre la universidad no consiste en que haya una guerra a balazo, sino que hay presión, hay funa, pueden haber puñetes también, hay agresión verbal, hay amenazas. Usted tiene que haber visto eso. Bueno, eso hay que pararlo. Que las cosas se diriman con voto. Esa es la razón de ser de la democracia, de los sistemas electorales. Que no llegue a usarse el fusil, que no llegue a usarse la violencia, que no lleguen a usarse las funas, que no lleguen a usarse los puñetes, los vasos de agua en la cara. Todas esas cosas son violencia. Con la idea de apequeñar al rival, de reducirlo moralmente, de acobardarlo. Y funciona muchas veces, pues. Y llegado el caso, yo le sugiero a la señorita de la FEU que estudie un poco de historia de la Revolución Francesa, por ejemplo, o de la Revolución Bolchevique, y vea usted la brutalidad con que termina operándose cuando no impera el voto, sino impera lo otro, el recurso a lo que sea necesario para construir la nueva sociedad, el hombre nuevo, la sociedad comunista, la reforma global de la sociedad, las transformaciones profundas. Es tan importante eso que usemos cualquier método. Y ese cualquier método puede empezar simplemente con la funa, porque puede terminar con los balazos. Puede terminar con las masacres. Las masacres.
Así que no seamos ingenuos, señorita, de creer de que usted puede resolver los problemas del país, digamos, sentándose a conversar civilizadamente con unos bárbaros. No, no es posible. Manténgalos a raya. Hay que encerrarlos en una jaula de normas legales, reglamentarias, para que estén ellos obligados a usar esa única arma, el voto. Y hacer campaña después si pierden para ver si ganan la próxima vez. Nada más. Pero decir simplemente que la violencia no es el camino, perdóname, pero lamentablemente para la izquierda, a la larga o a la corta, es el camino. Todo camino conduce a Roma. Para ellos todo camino es válido si conduce a la revolución. Amigos, antes de continuar, les recuerdo Urantiacos, programadores de gran talento que están disponibles para crear un software a la medida de las organizaciones que lo requieran. Ya pueden ser organizaciones académicas, como de hecho han prestado su servicio a la Universidad Católica y a otras universidades, organizaciones comerciales, una empresa, lo que sea. Software a la medida y otros software vinculados con ese software a la medida, como aplicaciones móviles, etc. Sigo con Rettig y Greenberg, un bufete de abogados especializado en un tema muy complicado y muy doloroso que es la negligencia médica y que le cuesta la vida o le cuesta la salud a las personas que fueron tratados con negligencia. No con errores, con negligencia. Pero la persona que ha sufrido eso, normalmente cuando intenta por su sola cuenta recibir una compensación no lo logra. Se defienden los culpables de la negligencia, dicen que no hubo negligencia, etc. Bueno, para eso está Rettig y Greenberg. Cuando comprueban que hubo negligencia, créanme ustedes que desatan una maquinaria legal poderosa y obtienen los resultados que usted merece como compensación. Rettig y Greenberg. Y termino con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones muy, muy interesante porque entrega un servicio integral de todo lo que es comunicar. No solamente encontrar el contenido que se va a comunicar, sino la forma como se va a comunicar, el medio por el cual se va a comunicar y evaluación de lo que se comunicó en cuanto a sus efectos en el público. Si usted quiere existir como empresa, como profesional, como persona, ante un público, ante la humanidad que lo rodea, tiene que comunicarse y tiene que comunicarse bien. lascarcomunicaciones.cl. Bueno, yo quiero insistir en este punto que lo hemos hecho muchas veces acá, de que la sociedad chilena, y en realidad en muchos otros puntos del globo está ocurriendo lo mismo, y por eso que tenemos esta situación de guerra. Se llega de repente, después de un proceso acumulativo en que las diferencias crecen, se llega a una situación crítica primero y de conflicto después. Por la parte crítica ya pasamos, estamos en la zona del conflicto en el mundo y en Chile. No hay contacto posible con la izquierda en Chile para nada. Estoy hablando de la izquierda. El Partido Comunista, el Frente Amplio y cualquiera otros vagones de cola que tengan enganchado en su tren, que va al precipicio. A propósito de eso, y tengo anotado esto por aquí, el biministro Alvarado se refería más o menos a eso, diciendo de que el llamado socialismo democrático, que no sé qué quieren decir con eso, están acusando a los otros tácitamente que no son democráticos, lo cual es cierto. Dijo que no hay ningún liderazgo en ese sector de la autoproclamada socialismo democrático, con el cual, digamos, llegar a conversar. Y entonces, y eso ocurre no porque falten personas, sino que lo hemos visto que también, porque ese centro, ese socialismo más hacia el centro, ese socialismo que se ve a sí mismo como democrático, no tiene nada concreto que ofrecerle, no tiene una postura, una visión, una agenda. Simplemente tienen frases hechas, como nosotros somos los socialistas democráticos. Nosotros creemos en los acuerdos. Frases como esas las puede decir cualquiera. Hitler podía haber dicho esa frase. Estoy por los acuerdos. Que todo el mundo se rinda. Todo eso es una tontería, estimado amigo. Ahora lo que se trata es ganar las elecciones, ganar las votaciones y mantener al adversario dentro del esquema electoral y democrático que todavía opera en Chile. Y no permitir de ninguna manera que las cosas vayan derivando gradualmente a un escenario donde impera eso que llamaban voto más fusil. Porque cuando es voto más fusil, es fusil nomás. El voto desaparece automáticamente.
Bueno, yo no sé con qué situaciones se va a enfrentar esta señorita en la FEUC, ahora que ganaron su coalición. No sé por cuánto ganaron, si fue masivo el triunfo o no. Le deseo la mejor de la suerte, porque fue bastante lamentable ver que incluso en la Universidad Católica empezaran a primar ideas comunistas. Me parece casi un chiste. Pero nada de raro. Los jóvenes agarran papa con cualquier cosa, con cualquier teoría que les parece vistosa, que les parece explicativa del mundo, que les da sentido, les da identidad, los hace sentirse importantes. Entonces son víctimas, deberíamos decir, damnificados. Son damnificados políticos perpetuos, los estudiantes en general. Salvo los que tienen un CI de más de 120 para arriba, esos se salvan. Los demás caen toditos. Bien, amigos, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que tenemos hasta el 31. ¿A cuánto estamos ahora? Estamos a 26. El 31 de julio termina esta ciber promoción, en que ahí aparezco en un afiche con unos anteojos ahumados, así como el personaje de Matrix. Bueno, no tengo anteojos ahumados aquí a mano para ponerme a seguir con el cuento. Están súper baratos los combos, estimado amigo. Realmente hay combos de 7 libros, hay combos de 5 libros, y luego están las agrupaciones habituales de 2-3 libros, y están a precios para la risa. Entre a la tienda elvillegas.cl/tienda y ahí va a encontrarse con esta ciberoferta que termina exactamente el 31, porque después de eso empezamos a promover mi nuevo libro, que ya van a saber cuál es, cómo se titula y de qué trata. Se los voy a contar in extenso, in re. Bueno, y ya que estamos en esto del Villegas, en elvillegas.cl/correo usted se puede anotar, simplemente poniendo su correo electrónico, para que todos los días le llegue sin ningún costo un mail mío, muy cortito. El último que está vigente hoy día es uno en que recomiendo una pieza musical, un cuarteto de Haydn, y hago algunos comentarios sobre cómo los recibió Mozart, los cuartetos de Haydn, pero todo muy cortito. Y otros días han sido de fútbol, cuando estaba el Mundial vigente, y quién sabe, no sé lo que voy a escribir hoy día para mañana. Todo eso gratis, estimados amigos. Así que si usted se entretiene con mis cosas y no le importa gastar un minuto de su tiempo en leer 2 o 3 párrafos que son cortitos, elvillegas.cl/correo, así como en elvillegas.cl/tienda, usted puede ingresar a aprovecharse estos tremendos descuentos en esta ciberventa que estamos llevando a cabo en este momento. Y con eso ponemos fin al programa. Mañana estaremos con Nicole Rodríguez. Chao y muchas gracias.